Días, encantada de poder estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Le aclaro que hay dos chicas menos, nosotros somos hombres, pero Si no los me viernes, aclara, no me doy cuenta. sí, oiga, es que los viernes parece que se van de farra los jueves y entonces no vienen los viernes y ya, pues. Entonces, No, y también se van de farra el jueves porque no por vinieron eso ayer digo, los también. jueves, los viernes. Bueno, estuvo Verónica Landeta ayer y Lucía Jaramillo. ¿Cómo está usted? Oiga, queriendo saludarla. Nosotros entrevistamos siempre, como yo le decía, bienvenida a I99 y al diálogo, y un abrazo a toda la audiencia, a los directores municipales, ¿no? Por aquí siempre viene, y como es normal, Javier Narváez, el síndico, está aquí nuestro amigo de la DACE, Jorge Caiturri, bueno, vienen siempre los de bien, Jorgito Rodríguez y su esposa por el tema del trabajo con inclusión, que es tan bueno como lo hacen, en fin. Y yo quería desde algún tiempo tenerla acá para conversar, ver qué están haciendo en una época donde el tema medioambiental es un tema trascendental, porque el mundo necesita hacer conciencia y ha hecho, pero mucho más de lo que es el medio ambiente y de lo que está haciendo en este caso la alcaldía de Guayaquil, y bajo la égida de esa gran amiga y periodista, pero sobre todo esa mujer que tiene tanto corazón y corazón social como es Cintia Viteri. ¿Cómo van las cosas? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por el espacio. Encantado. Hoy es una gran oportunidad para poder invitar a toda la ciudadanía, a los que nos escuchan, a la siembratón que vamos a realizar este sábado 26 de marzo, 8:30 de la mañana. Es una siembra simultánea de 4.000 árboles de especies nativas del bosque seco tropical. En Guayaquil existe el 2% del remanente del bosque seco y esta es una oportunidad para reforestar y restaurar ecológicamente estos espacios. Vamos a estar en 8 lugares naturales de Guayaquil, vamos a estar en Bosque Protector Paraíso, administrado por municipio, en Bosqueira, en Samanes, en el Acu Samanes 1, recientemente declarado área de conservación, en Palo Santo, que está atrás de Lomas de Urdesa. También este año hemos incorporado el Parque Metropolitano y Parque El Lago, esto con una alternativa para que no exista excusa de que me queda muy lejos, de que no quiero, no, ya ahorita no hay excusa para que todos puedan participar. Vamos a estar en estos 8 lugares con una reforestación masiva y esto aquí obviamente nos permite convertirnos a Guayaquil también en una ciudad resiliente frente a los efectos de cambio climático. Guayaquil es la 4ª ciudad costera a nivel mundial que es más propensa a sufrir los efectos adversos del cambio climático por nuestra condición geográfica, estamos a nivel del mar. Qué interesante, ¿no? También Medio Ambiente tomó a cargo el tema de parques, que antes era dividido. Abelito siempre lo entrevistábamos también, está haciéndolo usted. Lo uno es importante, porque es el pulmón de la ciudad, ¿verdad? Aunque me dicen que los manglares, y esto me lo dijo varias veces Gustavo Manrique, antes de ser ministro, decía que el manglar tiene incluso mucho más fuerza, porque capta más CO2, ¿no? Pero es bueno porque una de las cosas que se le quejaban, y como le pregunté a la alcaldesa hace 20 días que estuvimos allí en la entrevista, le molestan las críticas. Hay una crítica respecto a que dicen que no hay tantos parques ni tantos árboles sembrados como deberían. ¿Eso es verdad o es leyenda urbana? Es leyenda urbana. Tenemos 2.000 parques en Guayaquil. Y estamos creciendo, inclusive tenemos, solo en La Alborada hay 189 parques. Uso. En Samanes 95, en Guayacán es 82 y bueno, así solo en 5 ciudades del norte de Guayaquil tenemos 600 parques y en realidad estamos trabajando para intervenir todos estos parques. Vamos a hacer una intervención, hacemos labores de desbroce, de limpieza, de podas y junto con esto también hacemos un llamado a la ciudadanía, Eduardo, para que se involucre en estos espacios. Existe un apoderamiento del espacio público. Hay viviendas que no tienen patios donde sus hijos puedan jugar, viven en departamentos. Esos deben ser los espacios, pero deben ser cuidados. Yo pongo un ejemplo claro y todos los hemos estado, Central Park de Nueva York. La gente no tiene espacio, pero todo el mundo va a Central Park con sus hijitos a jugar y a darse un vueltazo. Y es verdad, debería estar los parques. Los parques aún, bueno, en esta época de invierno deben ser complicado el tema, no podarlos, mosquitos. Es complicado porque cada 2 semanas te crece la maleza. Entonces ahí es donde viene el involucramiento ciudadano. Claro. Nosotros hacemos las intervenciones, pero no vamos a estar en el día a día en los parques porque evidentemente tenemos que cubrir toda la ciudad y ahí es donde tiene que organizarse la comunidad, hacer mingas de limpieza, cuidar los espacios, no permitir que dañen los juegos, entre ellos pues darles un mantenimiento, abrir y cerrar las puertas en los horarios. Entonces esto aquí también permite una recreación sana, un esparcimiento barrial, que los niños sean amigos de sus vecinos, pero
lastimosamente nos falta mucho para llegar allá. En la sierra son mucho más unidos. Sí, Acá tenemos que trabajar en eso. Y para pasarle a Ramiro, solamente también el departamento del municipio, ¿verdad, Alberto? Que lo hemos entrevistado varias veces para fumigación. Fumigan y por eso no hay una gran olada de mosquitos. Esto tiene que ver también con la salud, porque si hay coronavirus B2 y dengue... No, y lo trabajamos en conjunto. Nosotros hacemos la intervención y viene Vectores y hace la fumigación. Solo una solicitud para todos. El semáforo que está, ya lo arreglaron, que está justo para virar acá en la gasolinera, se había llenado de maleza por las plantas. Ojalá algún momento podamos chequearlo, ¿no? Y más que es una solicitud mía, nada más. No, seguro que sí. Nosotros apenas recibimos las comunicaciones y las denuncias básicamente porque no estamos dentro de la ciudad, los ciudadanos son los ojos de la administración municipal, recibimos estas denuncias y damos atención inmediata. Ramiro Cepeda. Me ha pedido el emérito. Siga usted, por me ha favor. pedido el emérito. El emérito. ¿Ayer fue Verónica o es el emérito? Sí, bueno. Fernanda, bienvenida. A ver, hay un estudio hecho por una chica que se llama Fernanda Jurado del SPOL. Ella habla justamente de su tesis y hablan de que en Guayaquil el porcentaje realmente es del 26% de lo que es árboles. Y de este 26%, realmente está concentrado el 25%, perdón, el 41% en las áreas de, digamos, norte y centro-oeste, una cosa así. Y en el centro y en el sur tienen la menor cantidad de árboles, que es de 13 a 14%. ¿Qué hacer justamente en esas áreas donde se necesita justamente poner más árboles? Bueno, efectivamente y lastimosamente por el crecimiento de Guayaquil, en donde se lo hizo de forma desordenada, se rellenaron esteros. Por eso es que vemos que la parroquia Febres Cordero al menos es una de las que más sufre de inundaciones, porque no tiene hacia dónde desfogar. Sí, nosotros estamos haciendo proyectos junto con la Dirección de Planificación, inclusive con iniciativas internacionales para implementar alternativas de permeabilidad de suelo. Entonces vamos a poner árboles en estos lugares donde te permita permeabilizar el suelo, porque es una de las mayores, también te reduce las islas de calor producto del efecto del cambio climático, y además estamos desarrollando junto con una iniciativa del SPOL, Malecón 2000, siglo XXI, proyectos de parques inundables. Okay. Que lo que va a permitirte es que en las épocas secas la gente lo puede utilizar y obviamente en épocas de invierno se va a inundar, pero esa es la finalidad, que se inunde y que tenga hacia dónde desfogar el agua en épocas de invierno. Entonces son iniciativas y son proyectos que son enfocados hacia mitigación de cambio climático. Junto con esto también viene el plan de urbanización, de arbolización de la ciudad, donde vamos a sembrar 8.000 árboles. 2022 vamos a sembrar 12.000 árboles. 4.000 el sábado 26. Pero no en el centro. O sea, no en el centro también. 4.000 el sábado 26 en un día y 8.000 durante el 2022 en las diferentes áreas de Guayaquil. Vamos a reemplazar palmeras. Guayaquil tiene 30.000 palmeras. Las palmeras no hay que satanizarlas. Las palmeras efectivamente captan menor cantidad de CO2, pero si ya tenemos una palmera que tiene ahí buena salud 25. Y que tiene 20 metros, ¿para qué las vamos a sacar? Hay que poner al lado el árbol de especie en los que se puedan. Okay. En las palmeras que están enfermas, que no tienen las condiciones, se las reemplaza, evidentemente las vamos a reemplazar, es parte del plan de arborización. Pero son medidas que de forma técnica estamos desarrollando junto con ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, para poder mejorar los espacios verdes. Ahora, tampoco es cierto que Guayaquil no tiene la suficiente cantidad de infraestructura verde. Superamos los 25 metros cuadrados por habitante de área verde. Sí, estamos por encima de los estándares internacionales. Entonces, esto es un tema que que tenemos que ir generando conciencia, porque no es solamente sembrar, hay que mantener, hay que cuidar, y eso es parte... Los proyectos urbanísticos que tenemos, la gente no quiere que le pongan el árbol al lado porque le quita el espacio para el carro. Claro. Y le caen ramas. Y le caen ramas. Entonces, entonces queremos ver Guayaquil verde, pero no lo ponga al lado mío. Claro. Sí, pero cuando le da sombra no le fastidia. Claro. Sí, pero cuando disminuye la temperatura tampoco. Exacto. Es un gadejo, perdón. Sí, es gadejo. Es la cultura de la gente. Y justamente esa sería mi siguiente pregunta, María Fernanda. ¿Hay conciencia realmente en Guayaquil o no? Muy poca. Hay conciencia, y yo soy muy franca, de la boca para afuera, porque hay rumbea, sí. Hay mucha gente que critica, pocos son los que hacen, pero hay buena intención. Yo creo que ha faltado difusión, nos falta todavía conocer, estamos en campañas de sensibilización y es parte de generar en los niños. Los niños parece mentira, pero somos a los niños a los que tenemos que involucrar porque de ellos son las acciones a mediano plazo. Entonces nosotros tenemos que actuar ya y tenemos que actuar enfocado también en nuestros hijos, que son los que se andan fijando si la botella de plástico la ponemos en un lugar separado de reciclaje o si la ponemos con la basura común. Ramiro. Yo me acuerdo ahora que usted dice eso. Yo llevaba a mi hija Doménica muy chica al colegio Balandra y pasaba por la avenida del Bombero.
y por ampliarla retiraron un árbol inmenso. Y mi hija en ese entonces le hizo una carta a la ministra de Ambiente, Ana Albán. Mi hija habrá tenido 12, 13 años. O sea, cuando usted habla de los chicos ya tienen el chip ecológico. Los viejos son los que no lo tenemos, ¿ya? No, y entonces, ya está bien. Que me embarque a mí. Bueno, los mayorcitos que nuestros hijos somos los que no lo tenemos. Pero yo le escuché a usted, en Guayaquil hay una cantidad de ¿cuántos parques? ¿Qué llaman parque ustedes? Porque no puede ser que denominen parque, y en ese número que usted dice, a un espacio pavimentado con 3 o 4 juegos y 2 palmeras. Eso no es un parque, pues. Eso es cualquier cosa, es un lugar para reunirse. Lo que quiero preguntar es, en verdad, ¿cuántos parques tenemos y cómo vamos a transformar esto que yo le acabo de describir en verdaderos parques? Porque usted sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Entonces, ¿cómo los vamos a transformar? Y yo la apoyo en todo lo que usted dice, que hay, yo utilizo una frase muy dura, alfabetizar a la gente en el tema de sembrar medio ambiente. y medio ambiente. Así igual que la tecnología. Sí. Hay que alfabetizar, ¿no? A ver, efectivamente tenemos, por ejemplo, en Alborada hay 189 parques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se urbanizó, dejaron estos espacios, y aquí también hay una responsabilidad de los promotores inmobiliarios, en que te dejan estos espacios que son como esos triangulitos, entonces, ya eso que sea parque, eso dáselo al municipio, porque eso ya son huesos, digamos, eso no están vendidos. Claro, ahí no puede hacerse una casa. Ahí no se puede hacer una casa, entonces eso ya que sea parque. Entonces eso es lo que nos pasó, lastimosamente, y hay que aceptarlo, y hay que enfrentarlo, y hay que cambiarlo. Tenemos muchos espacios donde son que los promotores inmobiliarios le pusieron 2 bancas y palmeras no tenemos tanto en el norte en parques, pero esto de aquí le vamos a dar la vuelta. Nosotros estamos desarrollando proyectos donde queremos hacer un gran parque al estilo Parque La Carolina, al estilo Parque Samanes. Estamos trabajando en ese proyecto para que sea también legado de la doctora Cintia Viteri de Guayaquil, de poder tener un parque de estas características en el norte, en el noroeste en realidad. Y esto de aquí, pues evidentemente presenta mayores beneficios ecosistémicos. Hay una realidad, y es que tenemos 2.000 parques, unos de 30.000 metros y otros de 300 metros. Entonces, sí estamos dándole la vuelta para ver cómo mejoramos esto aquí, pero finalmente ese de 300 metros, así tenga tres juegos, van niños. Y tiene que ser cuidado, y tiene que ser mantenido, Correcto. y tiene que ser colaborado por la comunidad. Eso le comunidad. decía María Fernanda, eso es lo que hay que propender. Y lo que decía Jaime en su pregunta, hay que ver qué tipo de vegetación hay que plantar, porque no toda la vegetación es amigable para el clima que tenemos, ni necesaria para el clima que tenemos. Y además que hay unas que sí traen unas plagas que terminan fastidiando. Entonces, hay un estudio de esto, hay una selección de este tipo, porque Eduardo quería plantear otro tipo de cosas que están prohibidas, ¿ya? Pero en todo caso, hay que seleccionar cuáles son las plantas, qué tipo de vegetación necesitamos. ¿Cuál es la planta ideal que para no rompe las calles, exacto, pero que sea y que te asombra y que te trabaja en el CO2 y que te Lo que pasa, claro, es que lo que pasa es que nosotros hacia donde tenemos que llegar, y es lo que estamos haciendo, son especies nativas del bosque seco tropical. El ceibo, la saiba, el guayacán, el cedro, el pijío. El pijío es el único árbol en donde el papagayo de Guayaquil anida. Mira, qué interesante. Hay 60 papagayos de Guayaquil en Guayaquil. Pues sí. Muchísimas gracias. En realidad están en serio peligro de extinción, Claro. al igual que el bosque seco tropical. Entonces son con estas medidas en donde nosotros vamos a poder realizar un cambio de conciencia. Se tiene que involucrar a la comunidad. Los espero a todos ustedes el sábado 26. Además, los comprometo aquí públicamente. Yo voy a para que plantar vayan un con los macetero en mi hijos. casa. No, bueno, sí, puede ser, pero siempre y cuando usted después lo trasplante a un espacio natural. Sí, solamente para pasarle a Alberto Quintana y por favor. Gracias. Lo que quería decir al respecto es que hay algunos árboles que rompen las calzadas, que rompen... Solo un ejemplo, el que está en el Parque Seminario. Sí. Pero son ya que estuvieran en jardín de una tienen- casa, pues. claro. Lo que pasa es que efectivamente se sembraron cuando se no había sembraron. conciencia, siembra Y nomás. toda esa zona del centro de la calle, desde agosto, hubo árboles que han Y ellos roto. estuvieron antes que todos nosotros. Así Exacto. es, Entonces, así que ellos tienen que estar. Pero es se los gestión puede, prioridad, pero se los pero- puede trasplantar, porque se trata... Depende, No, hay ese ya árboles no, que Eduardo. por su adultez, por su tamaño, no tienen buena supervivencia. ¿Y de qué se trasplante. hace en ese caso?
O sea, si a mí me preguntan, el árbol estuvo primero. Ya, y si se cae encima de una Ah, casa. no, bueno, si vemos que el árbol está es que enfermo, no que hay un problema, que amenaza Ponderación. a las personas, Ponderación, evidentemente hay un tema de que hay que sacarlo y se pondrá una especie nueva. Pero si el árbol está en buenas condiciones, no porque nos moleste lo vamos a sacar, sino que hay que hacer una ponderación. Nosotros hicimos un censo arbolado urbano, donde ya tenemos identificados los árboles de Guayaquil, las especies que hay, la mayor cantidad es el mango, cuántas palmeras tenemos, cuántas vamos a reemplazar. Ya esto de aquí existe todo un software atrás de eso. Solamente nos escriben, y a propósito de los que nos quieran escribir al Facebook Live, hay algunos mensajes y a los teléfonos directos de nosotros. Federico Weber dice: mira, la Francisco de Orellana de lo que hablan, ¿no? Que hay que podar, y eso es normal en invierno, o sea, pero hay que hacerlo, no es en ningún caso una crítica, sino... No, saludo a Federico. Ahí tenemos unos trámites pendientes. Pero sí, efectivamente. Oiga, pase la factura. Pase la factura. Va a poner y no le invitan a uno. ¿Qué pasa? No, sí, efectivamente en el norte es donde mayor cantidad de árboles, ya el censo lo levantó, tenemos 160 árboles que ya están en estado necrótico, que deben ser reemplazados, y estamos en un proceso de reemplazo, pero ojalá la gente no diga, está talando el árbol el municipio, sino que aquí sepan que hay un diagnóstico técnico detrás. Tenemos los mejores agrónomos, los mejores ingenieros forestales en el equipo. Existe este estudio hecho por una consultora internacional inclusive. Se los van a sacar, se los van a reemplazar por especies nativas, y con esto de aquí además eliminamos también parte de los problemas que hemos sufrido por la cochinilla, una plaga introducida que ha venido de Colombia y que nos ha estado matando los árboles, especialmente en el norte de Guayaquil. Don Alberto Quintana Vera, siga, por favor. ¿Cómo le va? Qué gusto. No sé si era el lunes o el martes que le hacíamos un llamado porque nos enterábamos de un tema que ocurría al sur, en el sector de la pradera, y es justamente obras públicas del municipio desarrollando obras de mejoramiento vial. Y se topaban con este problema, ¿no? Las posiciones extremistas de muchas personas. Y yo les decía, a ver, nosotros nos identificamos con el tema conservacionista, pero es absurdo que si está por caerse un árbol al pie de tu casa, o sea, vengas con esa posición de que no se lleven el árbol. O sea, quieres mejorar porque ya hay la rotura de las calles, el hecho de que las aceras están destruyéndose, pero la gente a veces se pone en esa posición, y les hacíamos ese llamado, porque uno podría oponerse si es que el municipio no está pues reemplazando los árboles, pero si se reemplaza el árbol, porque es justamente lo que dice abogada, y nosotros anotábamos aquello ampliamente, nos decíamos, en el sector sur, por ejemplo, eso ya va a tener 50 años, todos estos asentamientos, me refiero a La Ceiba, La Pradera, toda esa parte alrededor de la Domingo Comín. En el mismo barrio del Centenario hay árboles. Del Centenario. Entonces, obviamente ahí no había la técnica. Y quienes estaban en el municipio seguramente cogían y plantaban cualquier especie arbórea sin considerar las consecuencias posteriores, esto de que las raíces se extienden subterráneamente. Entonces, la gente tiene que tener, y vuelvo y repito, nosotros estamos en la misma línea conservacionista, pero a veces esas posiciones extremas no se terminan de entender, ¿no? Alberto, y ahí es importante que nosotros hemos implementado la mesa técnica ambiental, donde nos reunimos con obras públicas, con infraestructura comunitaria, con mercados, con planificación urbana, con las diferentes direcciones municipales, para que existan criterios ambientales alineados a todos los proyectos. Se han determinado cuáles son los tipos de árboles que se pueden poner en aceras pequeñas, cuáles son los tipos de árboles que puedes poner en aceras grandes, cuáles son los tipos de árboles que las raíces te pueden levantar el suelo, y sobre todo que no sean especies introducidas. El mayor problema de levantamiento de aceras son por los ficus. El ficus tiene ese problema con las raíces, increíble, sobre todo en el barrio Centenario había una barbaridad en Urdesa. Y son introducidos, no son nativos. Entonces mañana, nosotros eventualmente sí podemos ir trasplantando y reemplazando estas especies. Con las que hay que tener mayor cuidado son con las especies nativas, básicamente por la poca cantidad que nos quedan en el claro, que se por eso es que yo decía, no hay que tener esas posiciones radicales, porque si hay una explicación de la autoridad, o sea, si vienen, pero yo sé que trabajan conjuntamente, y por eso nosotros permanentemente estamos en ese contacto, en el caso de obras públicas, ¿no?, que ejecutan los proyectos, pero obviamente de la mano con las otras áreas municipales. Y eso me lleva a preguntarle, ¿no? Justamente en el enfoque urbanístico de Guayaquil, ¿qué tanto peso tiene el tema de la sustentabilidad?
Bueno, en realidad, inclusive ya creamos con la administración de la doctora Cintia Viteri la Jefatura de Sostenibilidad y Cambio Climático. Si nosotros no tomamos conciencia, y lo digo y lo voy a repetir en todas las entrevistas y posibilidades que yo tenga de decir que Guayaquil es una ciudad vulnerable ante los efectos de cambio climático, yo creo que la gente lo ve como un tema de, se están deshielando los polos. Así no, es el mundo. No, eso es aquí, eso ahorita. No pasa aquí, claro. No, ahorita nosotros vamos a sufrir efectos de inundaciones, olas de calor, vamos a tener una serie de situaciones que si nosotros no tomamos conciencia, si no hacemos a Guayaquil una ciudad sostenible, en realidad no vamos a tener mayor futuro. Inclusive ayer se hizo un lanzamiento de un proyecto municipal de construcción de viviendas. Ya lo vamos a tocar, pero antes solamente para no perdernos. Es que lo que ocurrió en la Gasca lo vemos como lejano, es allá en Quito. No es lejano. Ojo, la falla geológica en Nueva Prosperina, ¿no? Que se detectó en el 2012. Eso ya es un tema que va derivado del cambio climático, acuérdate Alberto, que se lo dije a la alcaldesa en la entrevista. Claro, la semana pasada. Pero ¿sabes qué? Más que el cambio climático, que sí, evidentemente es un factor, es el tema de riesgo. Claro. Las personas por habitar un lugar, tenemos un montón de personas que están actualmente, que viven invasiones en lugares donde han rellenado el estero, se van a inundar, lugares donde han rellenado un canal natural de aguas, lluvias, se van a inundar, va a venir una corriente y se los va a llevar. Entonces aquí también hay un tema de conciencia. La autoridad realiza todos estos operativos de remoción de las personas que han digamos, invadido estos asentamientos irregulares, lugares que son peligrosos, pero no toman conciencia, se los saca y al día siguiente están... Al día siguiente están. Ese es un gravísimo problema, y ayer anotábamos justamente entrevistándolo al ingeniero Alan Jacay, ¿no? De gestión de riesgo del municipio. Decíamos que era importante que actúe la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y la famosa subsecretaría. Hay una instancia del Gobierno Nacional de asentamientos irregulares que tiene que trabajar. Finalmente, de mi parte, lo que iba usted a mencionar, ¿qué significa esto de certificación sustentable internacional EDGE para las viviendas acá en Guayaquil? Eso es lo que lanzaba ayer la señora alcaldesa, ¿no? Básicamente, lo que trascendiera es que son unas casas que tienen características sismo resistentes, con piso de cerámica, que respetan las normas ecuatorianas de la construcción. ¿Qué más pueden mencionar sobre eso? Bueno, a nivel mundial ya es evidente que existe esta corriente de querer convertir a ciudades sostenibles. Guayaquil se une a estas corrientes, y bueno, una certificación EDGE son las empresas que certifican que los productos que se utilizan en la construcción de las viviendas sean sostenibles. Entonces ahí, por ejemplo, se construyen con paneles solares, o se utiliza material que no generan tanta emisión de CO2, o que te alejan, por así decirlo, el calor. Construyes con un material que no te convierte tan calurosa la casa, y por ende no vas a tener que estar prendiendo el aire que te emite emisiones de CO2. Tienes también mecanismos para ahorro de agua, entonces también disminuyes tu huella hídrica. Todo esto aquí es una certificación EDGE en donde la forma de construir, ya sea en los procesos constructivos como en los materiales, son sostenibles y hacen a la vivienda que sea menos consumidora de agua y de energía, y por ende hay menos emisión y hay disminución de huella hídrica y de huella de carbono. Qué bueno que vayamos en esa onda, Eduardo. Mira que eso es un poco, ¿no? Sacar al limpio lo dicho en Glasgow en noviembre del año pasado, ¿no? Porque no debe quedarse pues estas cumbres presidenciales o de los líderes mundiales solamente en una cuestión de la foto nomás, y no trasladar a las ciudades y a los diferentes países del mundo pues todas estas políticas sustentables. Un mensaje más de otros oyentes. Otros me han llamado felicitándola, otros no, pero un amigo querido, Carlito Ciclas, dice: me cayó una rama pequeña sobre mi carro en la avenida Las Aguas, y si me caía en el parabrisas, buenos días, favor de decirle a la abogada, ¿quién responde? El municipio. Estos árboles no han sido podados por años y eso es negligencia. Entonces le digo, ¿dónde es esto? En la avenida Q, prolonga cuando baja la avenida Las Lomas a Ordesa. Así que ahí yo le voy a pasar. Sí. Yo sé que cuando viene un funcionario municipal todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo pide, pero es parte de lo que hace. La gente soluciona, pide y ve cómo ayudamos a tanta gente todos los días nosotros que nos piden cosas tan pequeñas. Y eso es parte de nuestra labor. Es nuestra labor, pues. No, y es parte, evidentemente, del municipio atender las necesidades. Es importante hacer una diferenciación. Hay mucha confusión. El municipio se encarga de todo el arbolado en vía pública. Si el árbol está en vía pública, el municipio es el encargado del mantenimiento, de la poda, del control fitosanitario. Pero si el árbol está en vivienda privada, no, pues eso ya es responsable de cada propietario. ¿No? Porque muchas veces en las escuelas, las universidades, los hospitales,
mismas entidades públicas nos piden ayuda y nosotros encantados de poder ayudar, pero la responsabilidad municipal es respecto del espacio público. Entonces nosotros, nuestra prioridad, especialmente en esta época de invierno, que tenemos tantas situaciones que se nos presentan a la par, nuestra prioridad siempre va a ser espacio público. Si existen situaciones de emergencia, nosotros los atendemos. En este caso en específico, si usted me pasa el dato, yo mando a verificar. Nosotros tenemos cuadrillas internas, contratos con empresas capacitadas, donde se hace mantenimiento preventivo y correctivo en área urbana. Y debo decir paladinamente que yo le escribí el otro día porque un oyente me escribió de un tema en Samanes, de unos árboles que están podridos por caerse, e inmediatamente ha dirigido el tema como debe dirigirse. Sí. Una consulta, María Fernanda. ¿Su dirección tiene algo que ver con la contaminación visual también? Todo tipo de contaminación, evidentemente hay un tema, hay un factor ambiental, sí hay contaminación aire-ruido que nosotros lo atendemos. Es que le quiero poner un ejemplo que pasa todas las noches. Manejando, hay letreros luminosos muy grandes. Que te encandelillan. No solo eso, Eduardo, y le voy a poner un caso puntual. Cuando usted entra a Los Ceibos, bajando de la Carlos Julio Arosemena por la iglesia de los Mormones, ¿ya? Hay un letrero luminoso inmenso que le encandelilla en un momento y usted se queda ciego. Pero eso no es vallas. No, son unas vallas, pero es la contaminación es la visual. contaminación. Pero quien da la autorización para eso es el municipio. Sí, es municipio. Entonces hay que controlar dónde los ponen. No estoy en contra de que se hagan. Del tema. Del sí. tema. Lo que estoy diciendo es que hay que chequear muy bien dónde se los ponen también. Sí, a nivel nacional, lastimosamente, no hay normativa para el tema de contaminación visual. Al día de hoy se lo trata como percepción. Entonces sí, Pero hay sentido común. Pero efectivamente, sí hay un tema de molestias y creo que esto debe ser trasladado junto con la Dirección de Ambiente. Tomo la palabra a la Dirección de Planificación y Urbanismo, que son quienes aprueban para poder determinar cuáles, porque también hay una realidad, las ponen muy cerca. Bueno, ahí hay un tema técnico que no nos corresponde, digamos, lo analiza la Dirección de Planificación, que es quien entrega las autorizaciones, pero nosotros encantados de colaborar. Aquí en la Francisco Orellana y otros, Eduardo, y resulta que en verdad, varias veces, yendo por ahí, hay un... Vea, ¿sabe cómo se lo podríamos aligerar? Es viendo qué es lo que van a poner para que no encandelille. Claro. O sea, ahí habría que hacer una combinación. Pero bueno, yo le quiero agradecer a usted por venir y por dar la cara y lo que ha dicho. Si tenemos problemas, amigos, si tienen, nos las pasan y yo se los paso, Alberto se los pasa. Y ya de hecho, repito, lo que pasó en Sauces, en ese colegio se está resolviendo. Así que sigamos. Oiga, y un solo detallito de comentario, ¿no? Este fin de semana que hubo un índice de lluvia súper fuerte, la caída de los árboles sí. acá en el norte. Es que hay algunos que están podridos. Sí, pues, están podridos. O sea, un poco para que la gente vaya dimensionando. otros tienen pulgón, Claro. tienen No, y es alguna- importante, Eduardo, y tomo la palabra en que denuncien porque ustedes son los que ven diariamente el árbol que está por caer, ustedes son los que ven si se están cayendo, ya el índice de caer ramas ya automáticamente ya despierta una alerta. Entonces nosotros tenemos una capacidad operativa de respuesta en base a los requerimientos ciudadanos también. Si nosotros no nos enteramos de que ese árbol, podemos tenerlo mapeado como en estado necrótico, pero si no sabemos que ya está sufriendo en sus últimos momentos, por así decirlo, nosotros atendemos inmediatamente, pero sí necesitamos esta denuncia. Tiene Así que es, haber esta tiene que haber, comunicación. porque si no, no saben. Que fue lo mismo que nos dijo Cintia Viteri en la entrevista. Así. Ustedes me ayudan. La crítica no me molesta, me dicen, hay cosas que se me pasaron y en efecto. Fabricio Fantoni Zurita le dice excelente participación. Así que Saludo a Giancarlo. Muy bien, vea Ay, usted. hincha. Así es, tienen par. Agradecerle. todos lo sé, todos me sapean. Muy bien. Le agradezco mucho por su gentileza y amabilidad. Muchísimas de estar gracias a acá, ustedes por este y espacio. contestando. Vamos al corte, Javier Herbas debe estar por llegar.